Y vemos que esta historia comienza con mi compa Mitsuhiko, que está demasiado triste, ya que resulta y resalta que su esposa, la cual conoció en la universidad, era la esposa perfecta para él, hasta que un día ella engañó a Mitsuhiko con su compañero de trabajo. Y Mitsuhiko recuerda el día que encontró a su esposa con otro hombre, y la muy descarada dice la típica que dicen todas las mujeres sobre que él la descuidó. En el presente, vemos que mi compa cree que todo eso fue demasiado ridículo, ya que su ex esposa se escapó con su amante. Mi compa Mitsuhiko pasa sus días solo en su departamento, y esta noche él está pensando si salir a comer afuera, y mi compa sale de su casa y decide darse un buen gusto de ir a un buen restaurante, pero en ese momento una chica aparece afuera del departamento de mi compa, y esta chica lo llama Sensei, con lo cual Mitsuhiko se quedó algo confundido. Mi compa Mitsuhiko se pregunta qué hace una chica de preparatoria afuera de su departamento, pero vemos que esta chica lo sigue llamando Sensei, pero de la nada vemos que alguien le reclama a mi compa por haber hecho llorar a su pequeña hermana, y Mitsuhiko voltea a ver y nota que hay una gala enfrente de él, y se le nota que está demasiado enojada, y la chica le dice a Mitsuhiko que cómo se atreven a hacer llorar a su pequeña hermana, y acá Mitsuhiko le trata de explicar que él no hizo nada, pero aún así vemos que mi compa se pregunta quiénes son estas chicas, y de dónde salió una chica gal que está llena de energía, y otra chica de cabello negro que es más tranquila. Mitsuhiko se pregunta una vez más por qué esas chicas están enfrente de su casa, pero acá la chica rubia va a lo que va y le pregunta a Mitsuhiko si acaso él le dará permiso de pasar la noche en su casa, y como agradecimiento ambas chicas le ayudarán a Mitsuhiko en todo lo que les pida. ¿Quién se mira este mago lleno de suerte? Va a tener ayuda para calcular los impuestos. Mi compa Mitsuhiko se queda sin palabras al escuchar dicha propuesta, y la rubia le dice una vez más que no está bromeando, ya que la dejará hacer cualquier cosa que les pida. Mitsuhiko recupera la cordura y le dice a las chicas que no jueguen de esa manera con los adultos, pero acá las chicas mencionan que no están bromeando, y Mitsuhiko, como todo un caballero, le dice que él no va a caer a esas ricas tentaciones, pero la chica de pelo negro menciona que ellas no tienen un lugar a donde ir, y la rubia le pregunta a Mitsuhiko si acaso no se acuerda de ellas. Mi compa recuerda que en el pasado él tuvo dos estudiantes cuando él era un simple pasante, y Mitsuhiko les pregunta a estas dos si acaso ellas dos son esas chicas, y vemos que estas dos se alegran demasiado al saber que su sensei la recuerda, y conocemos los nombres de estas chicas, que son Akari y Nanako. Vemos que Nanako abraza a Mitsuhiko al saber que la recuerda, y Mitsuhiko menciona que Nanako ha crecido mucho desde la última vez que se vieron, pero vemos que Akari, algo picarona, menciona que eso no fue lo único que creció en su hermana Nanako. Mi compa, al ver a las gemelas, sabe que sus cuerpos cambiaron, pero por dentro siguen siendo unas niñas. Pero Mitsuhiko tiene algunas dudas y le pregunta a las gemelas por qué conocen dónde él vive, y Akari, muy orgullosa, menciona que no subestimen sus poderes como detective. Nanako menciona que ella nunca olvidó dónde vive su sensei, y resulta que la clase de Mitsuhiko, todos los niños hicieron el reto de buscar la casa de su maestro, y cuando le tocó a las gemelas, lograron encontrar donde él vive, y Mitsuhiko no puede creer que un grupo de niños hiciera todo eso. Vemos que Nanako se disculpa, ya que sabe que lo que hicieron estuvo muy mal, pero Akari echa de cabeza a su hermana, ya que menciona que toda la idea de buscar la casa de su maestro fue de Nanako. Mitsuhiko recuerda el pasado y sabe que nada ha cambiado, pero Akari le pregunta a Mitsuhiko por qué él está llorando, y mi compa le dice que se siente demasiado nostálgico al verlas otra vez. Las gemelas saben que su sensei pasó por algo muy doloroso, y Mitsuhiko cambia de tema y le ofrece a las gemelas un vaso de refresco de cola, pero Nanako tiene las manos demasiadas aguadas y termina botando un poco de este, pero por mera casualidad vemos que Nanako derramó su refresco sobre su falda, y Akari nota que Nanako se puso demasiado nerviosa al tocar la mano de su querido sensei. Vemos que Nanako se disculpa con su sensei por ser una chica demasiado torpe,
pero mi compa pone su mano sobre la cabeza de Nanako y le dice que no hay ningún problema, pero le pide que tenga más cuidado la próxima vez. Y mi compa se disculpa por haber tocado la cabeza de Nanako sin permiso, ya que lo hizo por mero instinto. Y Akari nota que su hermana está demasiado feliz. Pero dejando eso de lado, Akari le pide a mi compa que le preste la ducha. Mi compa Mitsuhiko recuerda todo lo que pasó en tan poco tiempo, sobre que su esposa lo abandonó y se fue con un subordinado. Una chica desconocida llegó a su casa, que resultó ser una exalumna del pasado. Mitsuhiko se pregunta por qué pasó tanto en tan poco tiempo, ya que todo esto no es normal, ya que parece un drama de alguna novela ligera. Mitsuhiko se pregunta si habrá algún riesgo social, si él le da posada a las gemelas o no, ya que él se siente un poco solo, piensa cuidar las gemelas por un tiempo. Pero vemos en ese momento que las gemelas salen de la ducha y Mitsuhiko les da algo de ropa, pero vemos que Akari está muy enojada y le reclama a mi compa, ya que él lo intentó espiarlas, ya que eso se acostumbra en los romcom. Y acá Mitsuhiko dice que él no haría nada de eso a sus queridas estudiantes, y Akari llora ya que piensa que su sensei las va a echar a la calle. Pero vemos que Mitsuhiko reflexiona y sabe que dejar a las gemelas en la calle sería algo malo, ya que ellas son demasiado hermosas, podrían correr algún peligro, y Mitsuhiko no tiene otra opción, y Nanako ve que su sensei está dudando si darles posada o no, y ella sin pensarlo dice que pasará la noche en una lavandería, pero mi compa le dice que no hará nada de eso, ya que ellas pasarán la noche en su casa. Vemos que las gemelas se alegran de saber que pasarán la noche en la casa de su querido sensei, y Mitsuhiko menciona que él no sabe por qué dijo esas palabras, ya que todo eso salió de su boca sin pensarlo, y Akari como agradecimiento menciona que le cocinará algo muy rico a su querido sensei. Pero Akari echa de cabeza a su hermana, ya que menciona que Nanako es pésima cocinando, así que tendrá que pagar de otra forma. Y mi compa Mitsuhiko solo se puede reír de la discusión de las gemelas, y nos muestran un panel de las gemelas donde Nanako le quiere pegar a Akari, mientras vemos que Akari solo se ríe de su hermana. Mi compa Mitsuhiko, al ver a las gemelas, siente algo raro dentro de él, y menciona que por alguna extraña razón, él cree que las gemelas podrían llenar ese vacío que tiene su corazón, dicho vacío que dejó su ex esposa. Pero Mitsuhiko sabe que todo eso no es posible, y solo dejará que las gemelas pasen una noche en su casa. Y continuamos la historia esa misma noche, y vemos que mi compa el Mitsuhiko tiene un sueño relacionado con el maje que le quitó a su esposa, y vemos que Mitsuhiko tiene una pequeña plática con su compa, y este compa le cuenta que esta noche tiene una cita con una chica que está verdaderamente buenísima. En ese momento Mitsuhiko se despierta muy exaltado, debido a que ese sueño fue demasiado específico. Minutos después, vemos que Mitsuhiko está listo para ir al trabajo y se encuentra con Akari, que está preparando el desayuno, y mi compa se queda muy sorprendido de ver que Akari le hizo el desayuno. Y acá Akari regaña a mi compa porque en su refri no había nada que comer, y Akari menciona que no puede creer que esa mujer le haya hecho todo eso a Mitsuhiko. Akari dice que esa mujer no sirve como esposa y como ser humano ya está completamente acabada. Pero mi compa, algo con duda, le pregunta a Akari cómo es que ella sabe que Misae le fue infiel, y Akari, algo nerviosa, cambia de tema y le dice a Mitsuhiko que él no tiene la culpa de lo que esa mujer le hizo, y lo mejor sería olvidarla. Y mi compa comprende las palabras de Akari y sabe que ella tiene razón. Vemos que Akari reafirma todo eso y menciona que la única culpable es Misae, ya que fue una nalga floja. Pero vemos que Akari no pierde el tiempo y le tira el calzón a mi compa por decirle que debería él estar junto a ellas, las gemelas. Akari menciona que Nanako sigue dormida, pero al mismo tiempo Mitsuhiko dice que es hora de irse al trabajo. Akari le pregunta a su sensei por qué tiene que ir al trabajo si se supone que hoy es sábado, y mi compa le explica que para un editor como él no tiene ningún día de descanso. Y vemos que Akari ya no hace más preguntas y le da un beso de despedida a mi compa Mitsuhiko, ya que es un hechizo para que él tenga energía todo el día.
En ese momento vemos que Nanako se despierta y logra despedirse de su sensei y le desea que tenga un buen día. Minutos después, vemos que mi compa llega a su trabajo y recuerda el día donde él tuvo horas extras y no le avisó nada a su esposa, y cuando él regresó a su casa, se encontró con su mejor amigo del trabajo en su cama con su esposa. Y acá nos explican que este rubio es muy guapo y se gana la confianza de todos en la empresa. Y mi compa le quiere dar una verdadera putiza a su compañero de trabajo, pero él tiene una reunión con la jefa de la editorial. Pero aún así vemos que mi compa siente mucha vergüenza de entrar a la oficina. Luego de eso, vemos que Mitsuhiko entra a la oficina de su jefa y la muy culera le pide a mi compa que deje el sello de Tanokawa Books. Mitsuhiko, muy enojado, le pregunta cuál es la razón y la jefa le menciona que hay un rumor corriendo por la empresa sobre que Mitsuhiko está en una aventura con otra mujer, y mi compa, muy confundido, dice que él no está en ninguna aventura con otra persona. Mitsuhiko dice que todo esto es mentira y pregunta quién fue la persona que le contó todo eso. Y acá la jefa menciona que fue Kisogawa, el mismo que se metió con la esposa de Mitsuhiko. Y aquí nos damos cuenta que el muy culero de Kisogawa fue con su jefa a decirle una mentira sobre que Mitsuhiko estaba en una aventura con otra mujer, para así que lo despidan. Y acá lo más sorprendente es que la jefa le termina creyendo a Kisogawa. Al ser una persona demasiado guapo y aparte rubio, ella no cree que él sea capaz de decir esas mentiras. Y vemos que mi compa el Mitsuhiko, lejos de enojarse, ya que él sabe que discutir con la jefa sería hablar con una pared, ya que la pared no entiende razones, y Mitsuhiko termina renunciando a la editorial, y la jefa le pregunta por qué él está haciendo todo esto, y mi compa le recuerda que fue ella misma quien le pidió abandonar la editorial. La jefa le reclama a mi compa el Mitsuhiko y menciona que ella nunca dijo nada de eso, solo le pidió que abandonara el sello de Takanawa Books, pero mi compa le dice que él no quiere estar en un lugar donde lo culpen sin tener pruebas suficientes, y a partir del día de hoy, mi compa el Mitsuhiko deja de formar parte de esta empresa de mierda, ya que es una empresa donde lo humillan, le levantan falsos sin siquiera él defenderse, y más por la jefa que le terminó creyendo a un vato que lleva menos tiempo que él en esta empresa. Luego de que mi compa abandonara la oficina de su jefa, él se va al techo a gritar cuando de la nada aparece el subdirector. Ambos hablan un poco sobre el problema de mi compa y el director sabe que Mitsuhiko no haría nada de lo que dicen los rumores. Y resulta que el subdirector también se lo dijo a la jefa, pero la muy desgraciada no quiso escucharlo. Mi compa pregunta si acaso el subdirector le cree a él, y acá él le dice que está más que claro que le cree, ya que Mitsuhiko no es ese tipo de personas, ya que él es un trabajador muy bueno y se queda hasta tarde para ayudar a la empresa, ya que sin importar lo que piensen los demás, mi compa Mitsuhiko siempre estuvo para ellos. Mi compa suelta una lágrima al saber que alguien en esta empresa está de su lado. Y acá el subdirector le da la idea de hablar con los altos mandos sobre el problema de Mitsuhiko, pero mi compa le dice que ya no importa, ya que él acaba de renunciar a esta editorial, ya que este lugar ya no es seguro para él, y el subdirector entiende los sentimientos de Mitsuhiko. Pero en ese momento, el subdirector le propone lanzar una nueva editorial junto a él. Mi compa, algo confundido, no sabe qué decir. El subdirector menciona que él pronto dejará este lugar, aunque muchas personas le dicen que es una pérdida de tiempo. Y él sabe que con la nueva editorial podrían hacer mejores cosas, no como esta empresa, ya que hace que los trabajadores vayan los fines de semana. Y mi compa recuerda las palabras de Akari. Y mi compa, sin dudarlo, acepta la oferta de su amigo de lanzar una nueva editorial. Pero horas más tarde, notamos que mi compa Mitsuhiko llega cansado a su casa y se tira a la cama sin pensarlo. Pero él nota algo demasiado suave, y cuando él se da cuenta, nota que Nanako está durmiendo en su cama.
Mi compa se asusta mientras vemos que Nanako se aferra a él, y esto Akari lo ve muy pero muy rápido, y de manera inmediata acepta que su hermana esté con Mitsuhiko. Akari molesta a su hermana ya que fantasea mucho con mi compa. Esta le dice que pare con eso y que respete a su hermana. Y por fin llega la hora de cenar. Akari es una muy buena cocinera y ella misma confiesa que aprendió todo sobre la cocina porque ella quiere ser la esposa de Mitsuhiko. Pero acá la misma Akari sabe que mi compa solo las ve como sus alumnas. Pero cambiando de tema, mi compa confiesa que se va a divorciar de su esposa y digamos que esta noticia alegra mucho a las hermanas. Mi compa le quiere entregar los papeles de divorcio para que los firme de una vez por todos, pero la muy desgraciada no le responde los mensajes y ni intenta hablar con él. Akari se termina enojando y menciona que esa mujer de la vida galante se fue sin dar la cara. Y acá Mitsuhiko menciona que fue su esposa la que le fue infiel a él, y eso significa que ella le tendría que dar algo de dinero. Pero mi compa está planeando rechazar esa oferta para así no alargar el proceso de divorcio. Akari le dice que no ocupa las migajas de esa mujer, ya que Mitsuhiko al tener un buen trabajo estará bien por ahora. Cuando de la nada, mi compa avisa que renunció a su trabajo. Las hermanas preguntan cuál fue la razón y mi compa le dice que empezará otra editorial con el subdirector. Aunque no gane como antes, servirá para vivir algunos meses. Akari toma el rol como esposa número 2 y menciona que se hará cargo de las finanzas de la familia. Y Nanako como la esposa número 1 hará todo lo posible para ahorrar y puede que ayude con otra cosa por las noches. Esto según palabras de Akari. Pero vemos en ese momento que el ambiente se pone demasiado serio y mi compa menciona que él dijo que dejaría que las hermanas estuvieran solo una noche en su casa. Además que significa de que ellas no tienen un lugar a donde ir. Y acá el compa Mitsuhiko pregunta si los padres de ellas no estarán preocupados. Y Akari menciona que no hay forma de que ese tipo se preocupe por ellas. Nanako confiesa que no quiere regresar a esa casa nunca más. Mi compa pregunta por qué no hablaron de esto con algún adulto o con la policía. Akari dice que ya lo hicieron, pero no les hicieron caso. Y fue donde mi compa entendió que él no fue la primera opción de las hermanas. Mitsuhiko sabe que el problema parece más profundo de lo que parece. Akari menciona que sus abuelos acaban de morir y ningún familiar las quiere escuchar. Y al no tener adultos, recurrieron a su maestro Mitsuhiko. Y fue en ese momento donde mi compa entendió que las chicas solo querían consolarlo por su problema con su esposa, y él solo pensaba para sí mismo. Mi compa, sin dudarlo, acepta que las hermanas vivan temporalmente con él. Nanako sabe que ellas son menores de edad y sería un gasto más para él, y mi compa dice que no importa, ya que solo van a comprar lo necesario para que puedan vivir. Akari no puede creer todo esto, mientras vemos que Nanako le pregunta a mi compa si acaso ellas no son una molestia para él. Mi compa, sin dudarlo, le dice que ellas no son ninguna molestia. Akari está muy pero muy feliz que quiere besar a mi compa Mitsuhiko, pero este le dice que por qué rayos él haría tal aberración. Pero aún así notamos que mi compa pregunta qué pasará con la escuela. Y Akari responde que están en vacaciones y solo están a un tren de distancia. Pero acá las hermanas le mencionan a Mitsuhiko que no se preocupe por los gastos escolares, ya que todo está resuelto. Mi compa entiende todo esto, él va a llamar a los padres de las hermanas para así avisar que están bien. Nanako acepta todo esto, pero se le nota demasiado triste. A la mañana siguiente, notamos que Akari es la primera en despertar y nota que su hermana está soñando con el sensei. Akari tiene un recuerdo sobre el día que Nanako le prometió que nunca la dejaría sola. Akari solo puede ver a su hermana
con gran felicidad. Akari se promete a sí misma que hará todo lo posible para que mi compa esté con su hermana Nanako. Minutos más tarde, notamos que Akari le da los buenos días a Mitsuhiko y ella le dice que va a hacer el desayuno. Y acá mi compa le dice que no es trabajo de ella hacerlo, ya que ella no es la sirvienta, solo es una niña. Pero aún así Akari quiere hacerlo. Mitsuhiko le dice que se está preocupando demasiado y la mejor opción sería desayunar fuera. Todos llegan al restaurante cuando de la nada el teléfono de mi compa empieza a sonar y al verlo su expresión cambia por completo. Las hermanas notan todo esto y le preguntan si acaso pasó algo malo, ya que la cara de Mitsuhiko cambió totalmente. Y acá nos damos cuenta que es un mensaje de la esposa de mi compa, que le dice que se equivocó y que si pueden verse para poder hablar. Y así ella disculparse, ya que le encantaría volver a empezar su relación. Simón, mija, como ya te usaron, ya viviste tu época de la puntería y ahora quiere volver. No digas mamás, mija, mejor sácate a la ver. Vemos que pasa una semana y el compa Mitsuhiko le pide perdón a Nanako, ya que no podrán ir de compras y la mejor opción sería ir por la tarde. Nanako comprende todo esto, pero se pone demasiado triste y Nanako pregunta si acaso Mitsuhiko irá a ver a su esposa. Akari termina escuchando todo esto y pregunta por qué carajos irá a ver a esa mujer tan vulgar. Y acá mi compa Mitsuhiko termina explicando que el día del desayuno él recibió un mensaje de Misae pidiéndole si pueden hablar, ya que quería volver con él. Las hermanas se terminan enojando ya que no pueden creer el nivel de descaro de esa mujer. Pero aún así las hermanas ven a mi compa fijamente y le preguntan si acaso piensa volver con ella. Mi compa termina explicando que sus sentimientos por Misae ya se murieron. Akari se pone muy pero muy feliz de escuchar esas palabras. Nanako pregunta por qué razón Misae quiere volver con el sensei, con lo que Akari le dice que su hermana no lo entiende. Akari termina diciendo que seguramente el tipo con el cual engañó a mi compa posiblemente la dejó tirada. Nanako comprende todo esto, mientras Akari sabe que el tipo joven la dejó tirada cuando se aburrió de ella. Y acá Nanako, al saber todo eso, entiende por qué Misae quiere volver con el sensei. Aunque al saber todo eso, Nanako sintió muchas náuseas de parte de Misae. Akari le sigue dando duro a Misae al decirle que es una mujer completamente despreciable, ya que no vale la pena enojarse por todo eso. Las hermanas le dan la razón, pero Akari le pregunta a mi compa dónde verá a su esposa. Y Mitsuhiko termina diciendo que irá al mismo restaurante donde fueron a desayunar hace una semana. Pero acá mi compa Mitsuhiko le pregunta a las hermanas si acaso ellas tienen pensado acompañarlo. Y mi compa les dice de una vez que no pueden, ya que este es un tema de adultos. Las hermanas le dicen al sensei que si él quiere refuerzos que no duden en llamarlas, ya que tienen un arma secreta bajo la manga. Mi compa, algo intrigado, pregunta a qué se refieren con lo de arma. Akari explica que es algo que tienen que hacer para hacer mierda a Misae. Mi compa les dice que solo se va a reunir con ella una vez para que firme los papeles de divorcio, así que la carta secreta no será necesaria. Y por fin llegó el día de la reunión. Mi compa no siente nada de compasión por Misae y solo vino para resolver esto de una vez por todas. Y después de tanto tiempo se encuentra una vez más con Misae, que se disculpa con él por haberlo llamado estando tan ocupado. Y acá mi compa le tira duro a Misae, ya que le dice que no solo por eso, Misae se tiene que disculpar. Misae se disculpa por haber hecho algo parecido a una traición, mientras mi compa le dice que esa fue una traición a toda regla. Misae se termina exaltando y le termina diciendo que no es lo que piensa,
Mi compa, harto de todo esto, le pide que firme el divorcio de una vez por todas. Misae, ya enojada, le pide a mi compa que la escuche por lo menos una vez, mientras vemos que las demás personas están murmullando sobre lo que está pasando entre esos dos. Y acá mi compa el Mitsuhiko le pide que tome asiento ya que está molestando a los demás clientes. Misae hace caso ya que nunca había visto a Mitsuhiko siendo tan dominante. Mi compa le pide una vez más que firme los papeles y que no haga todo este drama. Mientras vemos que Misae le pide que hablen para aclarar todo esto. Y acá mi compa le dice que no hay nada de qué hablar, ya que fue Misae quien falló en la relación al estar con otro hombre. Misae sigue intentando excusarse, pidiendo que Mitsuhiko escuche lo que ella le tiene que decir. Y acá mi compa el Mitsuhiko ya sabe qué trucos sucios va a usar Misae y sabe que viene la seducción. Misae le pide perdón y le pide que regresen a como eran antes. Mi compa recuerda que ella lo hacía mucho en la casa. Mi compa con un tono más serio le dice que no espera que le caiga otra vez en sus encantos y no lo hará cambiar de opinión, ya que él no tiene el más mínimo interés en ella. Y estas palabras terminan sorprendiendo a Misae, que rápidamente abandona sus intenciones y se sienta. Mi compa le pide que terminen con esto de una vez por todas. Él vivirá a su manera y así Misae pueda vivir feliz con el tipo rubio. Pero vemos en ese momento que Misae le dice que eso es imposible, con lo que mi compa supone que el rubio terminó abandonando a la culera de Misae. Misae se queda muy pero muy sorprendida, ya que no esperaba que Mitsuhiko supiera sobre eso. Mi compa le sigue tirando duro, ya que el rubio era demasiado joven y solo usó a Misae para saciar sus gustos carnales y la terminó botando como basura. Y como ella se quedó sin dinero, ella pensó en volver con Mitsuhiko. Misae le dice que no es así, pero mi compa sabe que es cierto, ya que está demasiado desesperada. Ya ven banda, el Temach tenía razón. Y acá Misae sabe que no tiene nada y se disculpa otra vez con mi compa y le dice que no lo volverá a hacer. Mitsuhiko le dice que fue la misma Misae quien falló en la relación al traicionar a su esposo y ahora resulta que ella quiere regresar y mi compa le dice que la confianza ya se terminó. Y acá mi compa Mitsuhiko le pide a Misae que se rinda, ya que no tiene ningún argumento válido para sostener su mentira, y le pide que terminen con todo esto. Pero vemos en ese momento que Misae saca su carta bajo la manga y le confiesa a Mitsuhiko que ella tuvo demasiado miedo de contar todo esto, pero el día de la supuesta infidelidad fue el tipo rubio quien se propasó con ella. Mi compa le pregunta si acaso todo esto es cierto, y aparece una ligera sonrisa en el rostro de Misae. Misae termina explicando que ese día el rubio entró a la fuerza a la casa y la forzó en hacerlo, ya que cuando mi compa los encontró, el supuesto ataque ya había terminado. Mi compa sabe que eso es verdad, ya que él no vio la infidelidad con sus propios ojos. Y acá la pisada de Misae sabe muy bien que jugó bien sus cartas, ya que mi compa no tiene pruebas de la infidelidad, así que eso significa que no se pueden separar. Pero vemos en ese momento que alguien grita que tiene pruebas en contra de Misae. Mi compa la voltea a ver y nota que son Nanako y Akari, que llegaron al restaurante para enseñar las pruebas en contra de Misae. Mi compa les pregunta qué carajo hacen aquí. Akari responde que son los refuerzos. Misae, muy pero muy enojada, pregunta quiénes son estas chicas. Y Akari, con un tono lleno de asco, le dice que esto no tiene nada que ver con ella. Y para rematar, Akari le dice señora Misae. Y acá Akari menciona que fue la misma Misae quien traicionó al sensei y se fue con otro, pero este otro la terminó abandonando y tirándola a la calle, para al final decir que fue una mentira. Y acá Misae se prende y quiere golpear a Akari. Y acá mi compa Mitsuhiko detiene a Misae y con un tono dominante le pregunta si acaso perdió la cabeza al intentar golpear a una menor de edad.
La muy culera de Misae le pregunta a Mitsuhiko si acaso él ama a esas chicas más que ella. Mi compa le dice que no se trata de eso y pregunta en qué mundo es normal que un adulto le quiera golpear a una niña. Mi compa Mitsuhiko, como todo un chat, le pregunta a Akari si acaso está bien, y Akari, con las babas en la boca, le dice que sí. Dejando eso de lado, mi compa les pregunta qué hacen en este lugar, y Nanako menciona que ellas vienen con las pruebas para terminar de enterrar a Misae. Misae no puede creer lo que acaba de escuchar. Las hermanas terminan enseñando una foto del día que fueron en busca de la ayuda del sensei. Esperaron escondidas y vieron cómo Misae metió al tipo rubio en su casa de una forma muy pero muy cariñosa. Y acá Nanako menciona que ellas lo vieron con sus propios ojos. Misae se enoja y dice que eso es un montaje. Y acá mi compa Mitsuhiko agarra otra vez a Misae, ya que le quería pegar a Akari una vez más. Las hermanas dicen que sí, eso puede ser cierto, puede ser un montaje. Pero ¿qué pasa con este video donde Misae se pone demasiado pero demasiado cariñosa con el tipo rubio, que le está pidiendo que entre a la casa de una vez? Y acá Misae grita que no vean eso. Nanako menciona que pueden llevar estas pruebas a juicio y así Misae será quien le pague la compensación al sensei. Misae se pone de rodillas y Nanako le empieza a decir que ella no tiene dinero, ya que el maje rubio la terminó abandonando y por esa razón quería regresar con el sensei. Y acá las hermanas le piden a Misae que deje de molestar al sensei, ya que le van a entregar estas pruebas y ambas están demasiado listas para ser testigos en el juicio. Misae sabe que no tiene nada y le pide una disculpa una vez más por ser infiel. Misae se pone de rodillas pidiendo perdón. Ella pide piedad ya que no tiene nada de dinero. Pero aún así Misae le pregunta a mi compa si acaso es verdad que la va a abandonar. Mi compa, sin dudarlo, le dice que sí, ya que la odia con toda su alma. Y acá mi compa menciona que no importa si ella pide perdón de rodillas, y más vale que no insista, ya que la va a demandar. Y resulta que mi compa aplicó la de Raccoon al grabar toda esta conversación. Misae se queda muy pero muy ofendida, ya que eso es espionaje. Y mi compa le dice: mijita, quéjese todo lo que quiera, pero antes de quejarse, firme los papeles, ya que no tienes chance de ganar. Mi compa se da la media vuelta para irse de este lugar, pero la muy bastarda de Misae le pide que dividan la propiedad, o sea 50-50. Mi compa junto con las hermanas la voltean a ver con un rostro lleno de rabia. Y resulta que el departamento donde vivían, mi compa lo compró antes del matrimonio. Así que Misae mamó, ya que no le toca nada. Akari junto con Nanako escuchan todo eso y le dicen a Misae que debería darle lástima, pedirle dinero al hombre que la mantuvo por tanto tiempo y ella terminó traicionando. Nanako, como mujer, le dice que la desprecia profundamente, además de pedirle que no moleste al sensei nunca más. Y acá Misae sabe que todo ya terminó y solo puede ver como al hombre que una vez le juró amor eterno irse de su vida. Y todo por el error de serle infiel, y sabe que su vida ya terminó. Han pasado varios días desde el incidente de Misae en el restaurante y mi compa le avisa a las hermanas que dentro de muy poco se van a mudar y Akari supone que van a sacar las cosas de Misae y mi compa menciona que sí, eso también lo van a hacer, pero ellos se irán a vivir a una nueva casa. Nanako junto con Akari no pueden creer lo que acaban de escuchar y Nanako pregunta de manera inmediata por qué se irán a vivir a otra casa. Akari entiende que mi compa lo hizo por la comodidad de ellas, pero aún así Akari menciona que la pisada de Misae sabe sobre esta casa y podría venir a pedir dinero. Y acá Nanako vemos que le agradece al sensei y este le dice que no puede confiarse si Misae aparece cuando él no esté, ya que podría armar un completo escándalo.
Y vemos como las hermanas se terminan sonrojando, ya que Mitsuhiko se preocupa por ellas. Y Akari le confiesa a mi compa que siempre fue él de las personas que se preocupan por los demás, aunque Nanako es algo tonta, ya que no tiene esa habilidad. Las hermanas están demasiado felices, ya que tienen donde dormir, y Akari menciona que desde hace mucho tiempo no puede dormir sin estar con miedo. Y este comentario hace que el compa Mitsuhiko se preocupe. Akari solo lo ve y Nanako le agradece una vez más por tratarlas con respeto. Mi compa menciona que es lo que se espera de un adulto que las cuida. Y Akari dice que cada vez se siente más feliz de haber encontrado a Mitsuhiko. Pero dejando eso de lado, mi compa le dice que la mudanza será mañana. Las hermanas se emocionan mientras Mitsuhiko les avisa que va a salir para hacer una llamada. Y mi compa recuerda que días antes él trató de contactarse con los padres de Akari y Nanako, pero la respuesta fue totalmente inesperada, ya que le dijeron a mi compa que hiciera lo que quisiera con ellas. Mitsuhiko no entiende por qué recibió esa respuesta de parte de los padres de Akari y Nanako, ya que ellas son buenas chicas. Y mi compa sabe que algo malo pasó con las hermanas en el pasado. Y Mitsuhiko se promete a sí mismo que no las va a dejar solas en ningún momento. Pero ya al día siguiente notamos que todos están listos para la mudanza y el camión se va. Y mi compa le dice que la nueva casa está como a 20 minutos manejando. Y las hermanas no pueden creer que Mitsuhiko tenga un auto en plena ciudad. Akari sigue sin creer que el sensei con 29 años ya tenga un auto y además de vivir en el centro de la ciudad, ya que se le hace demasiado ridículo. Y mi compa menciona que fue por Misae que él compró el auto, ya que la desgraciada culera y arrastrada odiaba ir en tren. Las hermanas se molestan, ya que esa mujer se aprovechó por mucho tiempo del sensei. Pero dejando eso de lado, es hora de ir a la nueva casa. Akari le dice a Nanako que se vaya al lado del sensei, ya que parecerá una cita. Y acá Nanako le dice a Akari que ella tiene demasiada vergüenza de sentarse al lado del sensei. Akari en un principio lo niega, pero mi compa, para terminar con todo esto, les dice a las dos que se vayan en la parte de atrás. Ambas terminan aceptando y mi compa les pide que se pongan el cinturón de seguridad. Pero Akari tiene un problema algo mayor, ya que el cinturón le molesta, ya que su busto es demasiado grande. Mi compa entiende todo esto, pero aún así le pide que se la ponga y el cinturón también. Pero Nanako tiene el mismo problema. Y minutos después, todos llegan a la casa. Akari se termina sorprendiendo, mientras Nanako le dice al sensei que esta casa es demasiado grande. Mi compa le termina diciendo que no se preocupe por eso. Además está demasiado cerca de la nueva editorial que tiene con su amigo y también está demasiado cerca de la escuela de ellas. Akari junto con Nanako le agradecen al sensei una vez más por preocuparse por ellas. Mi compa les dice que como responsable de ellas se tiene que preocupar por su bienestar. Akari le da un abrazo por la espalda a mi compa y le pone todo el pecho en la espalda. Mitsuhiko le pide que ya no haga eso, ya que ya no es una niña. Y acá mi compa le pide que solo haga eso cuando ella tenga novio. Entonces Akari le pide a Mitsuhiko que él se convierta en su novio. Y la pobre Nanako solo puede ver esto desde lejos. Cambiamos de escena y notamos que el rubio está demasiado preocupado, ya que Rusia Sensei ya no va a escribir más para su editorial. Y el rubio le pregunta si acaso esto es alguna especie de broma. Y Rusia Sensei menciona que sin Mitsuhiko esta editorial no tiene ningún valor. El rubio, demasiado preocupado, le pregunta si acaso esto es una mentira. La jefa nota todo esto y le pregunta al rubio si acaso pasó algo malo. El rubio usa sus encantos y le dice a su jefa que no pasa nada, mientras él se pregunta cómo fue que pasó todo esto. El rubio sale ya que tiene algo que hacer y en ese momento conocemos a Rusia Sensei,
que sigue diciendo que sin Mitsuhiko ella no va a escribir, y al mismo tiempo se pregunta si acaso él estará bien. Pero días más tarde, notamos como Rosha Sensei visita a Mitsuhiko en su nueva editorial, y Rosha fue una de las jóvenes promesas de la editorial pasada. Mi compa se pregunta por qué ella está en ese lugar, y Mitsuhiko le explica que esta editorial es nueva y casi no tienen dinero para publicidad, y si ella escribe bajo su sello seguramente perderá demasiado dinero. Mitsuhiko le dice todo esto ya que no quiere que la carrera de Rosha Sensei se muera, y vemos como Rosha empieza a reírse y menciona que Mitsuhiko es muy diferente a esa basura. Mi compa en un principio no entiende quién es la basura, pero Rosha sabe que Mitsuhiko es un editor al que se le puede confiar las cosas, ya que él prioriza mucho al autor antes de las ganancias. Mi compa le dice que eso es algo natural, ya que sin los escritores la editorial no es nada, ya que primero se prioriza los beneficios para el autor y luego se divide en el dinero. Y acá Rosha menciona que sabe que hay editores que no ven todo eso, pero Mitsuhiko es diferente, y Rosha le pide a Mitsuhiko que trabajen juntos una vez más, ya que si no es con él, entonces ella se va a retirar. Mi compa sabe que Rosha debe publicar en otro lado, y la morra le pregunta si acaso Mitsuhiko está enojado con ella. El compa Mitsuhiko le pide a Rosha Sensei que se calme, y en primer lugar, Mitsuhiko tiene algo de aprecio por ella. Rosha se sonroja, pero mi compa termina explicando que él no está hablando de una forma romántica, ya que él está seguro que la próxima obra de Rosha Sensei venderá demasiado. Rosha escucha todo eso y hace que se enamore aún más de Mitsuhiko. Ya acá el compa Mitsuhiko le explica a Rosha Sensei que ella tiene demasiado talento, pero este sello de la editorial aún es demasiado nuevo y no tiene el prestigio suficiente que tienen otras editoriales. Rosha comprende todo esto, pero a ella no le importa y quiere escribir y trabajar una vez más con Mitsuhiko, y Rosha le promete poner todo de su parte para trabajar juntos. Ambos se dan la mano, ya que a partir de hoy van a trabajar juntos otra vez. Y Rosha, antes de irse, le dice al compa Mitsuhiko que no se preocupe por el dinero, ya que algo muy bueno se está acercando. Mi compa se pregunta a qué se refiere con eso del tema del dinero. Seguro fueron unas palabras de aliento que según él piensa. Mitsuhiko sabe que tienen que esforzarse aún más para mantener la carrera de Rosha Sensei. Y vemos en ese momento que aparece el jefe de mi compa, que está demasiado exaltado. El jefe le dice que un empresario demasiado grande les dio un contrato enorme de publicidad. Y este empresario viene del grupo Kaida, un grupo importante de todo Japón. Y acá el jefe le termina explicando a Mitsuhiko que fueron los miembros del banco Kaida quienes vinieron hasta este lugar. El jefe cambia de tema y le pregunta qué pasó con Rosha Sensei, ya que ella insistía en publicar con ellos. Y acá el jefe sabe que no pueden arruinar por ningún motivo el talento de Rosha Sensei. Cambiamos de escena y vemos al rubio llegar hasta la residencia de los Kaida. El rubio pide ver a Rosha Sensei, ella reconoce que ese hombre es la basura con la cual habló por teléfono, pero un guardia del grupo Kaida le impide entrar. El rubio se pone demasiado violento y de un solo movimiento lo mandan a volar. Rosha le pregunta si acaso él es Kisogawa. El rubio le pregunta quién carajos es ella. Y Rosha le dice que para un editor llamar de esa forma a un autor en la primera reunión le parece algo demasiado desagradable. Y acá el maje de Kisogawa no puede creer que esa mocosa sea Rosha Sensei, ya que es la miembro más joven del grupo Kaida. Kisogawa sigue sin creer que la hija del conglomerado Kaida se dedica a escribir novelas ligeras. Y acá el pisado de Kisogawa ve todo esto como una oportunidad, ya que él va a usar sus encantos con la heredera de los Kaida. Y se empieza a disculpar, ya que es la primera vez que la ve,
Pero vemos en ese momento que un guardia de los Kaida de un solo golpe manda a volar al pisado de Kisogawa. Este cerote no entiende qué acaba de pasar. Él ve su cara que está toda culera. Bueno, más de lo que estaba, pero ustedes entienden. Kisogawa se pone al tú por tú con Rosha y le dice que va a llamar a la policía porque su empleado lo golpeó. Y Rosha, sin una pizca de miedo, le dice: a ver, mijitos, si tantos huevos, entonces márcale a la policía. Y acá el pisado de Kisogawa se quedó muy pero muy sorprendido, ya que no nota ni una pizca de miedo en las palabras de Rosha Sensei. Y acá Rosha Sensei le pide a su empleado que no toque a la florecita, ya que anda demasiado enojona. Y Kisogawa amenaza una vez más que él sí va a llamar a la policía. Oh, pero gran sorpresa, este pinche jodido no tenía saldo. Y resulta que la llamada no conectó. Y Kisogawa se pregunta por qué pasó todo esto. Con lo que un guardia de la señorita Rosha le dice a Kisogawa que él no entiende que el grupo Kaida tiene una gran influencia sobre todo Japón. Así que alguien como él, que es inteligente asintomático, por no decirle mula, no logre comprender todo esto. Kisogawa pregunta por qué hace todo esto, y Rosha le contesta al pisado de Kisogawa que él se ganó todo esto, ya que él se burló del manuscrito final de su obra, y seguramente él pensó que ella no se daría cuenta. Y Rosha le pregunta si acaso por lo menos vio el contenido de la obra, y acá el maje de Kisogawa no dice ni una sola palabra. Y acá Rosha Sensei termina explicando que su obra fue hecha en conjunto con Mitsuhiko, pero Kisogawa ni siquiera vio su manuscrito, además por culpa de él que hirió a alguien muy importante para ella. Kisogawa se escuda diciendo que no hizo nada malo, y Rosha le confiesa que por culpa de él fue que despidieron a Mitsuhiko de la editorial, y eso es algo que ella no puede perdonar, ya que Mitsuhiko Sensei siempre la trató con respeto. Rosha amenaza a Kisogawa que ya no va a trabajar con su editorial, además que ella le dirá a su abuelo sobre todo este problema. Y acá el pisado de Kisogawa pide por el perdón de Rosha Sensei y le dice que va a hacer lo que sea para tener su perdón, con lo que Rosha le dice que ella no quiere sus disculpas por haber lastimado a alguien muy apreciado para ella. Así que él siempre va a recordar que por culpa de él su editorial va a caer. Luego de todo eso, vemos cómo Rosha entra a su casa, mientras el maje de Kisogawa le sigue pidiendo perdón. Rosha camina y piensa que un mundo sin Mitsuhiko sería un mundo en el cual ella no quisiera vivir. Siguen pasando los días y notamos que Nanako le da los buenos días a mi compa el sensei. Nanako le pregunta a Mitsuhiko dónde estuvo ayer toda la noche, con lo cual mi compa le responde que estuvo en una reunión con Rosha Sensei. Él como editor siempre tiene que trabajar junto a ella. Y acá mi compa Mitsuhiko nota que Akari no está y le pregunta a Nanako si acaso ella no saldrá. Nanako contesta que ella al tener nuevo teléfono celular no ocupa salir, ya que se divierte mucho viendo VTubers. Mi compa sabe que Nanako al estar en vacaciones puede hacer lo que ella quiera. Pero aún así, mi compa pregunta dónde está Akari, y Nanako le responde que no sabe dónde está. Además ella le pregunta a Mitsuhiko si acaso tendrá otra reunión el día de hoy, y mi compa le dice que tienen que ver los últimos detalles de la novela con Rosha Sensei, y ambos se verán en una cafetería. Minutos más tarde, notamos que mi compa se termina encontrando con Rosha Sensei en la cafetería que habían acordado. Rosha se termina disculpando por haber llegado tarde, pero resulta que ella llegó 30 minutos antes, solo para no hacer esperar a mi compa Mitsuhiko, y este le pide que no sea tan formal, ya que es hora de empezar con esta reunión sobre su novela. Pero vemos en ese momento que Akari aparece vestida de mesera, y mi compa le pregunta qué hace en este lugar. Y acá Akari termina explicando que este trabajo es de medio tiempo, ya que ella se siente en deuda con él y quiere pagarle algo de dinero,
por todo lo que hizo por ella y su hermana. Pero Akari tenía dudas sobre la persona que está acompañando a mi compa Mitsuhiko. Pero Akari no esperó ninguna explicación por parte de mi compa, y ella termina coqueteando con él. Luego de eso, Mitsuhiko le dice a Rusha que es hora de hablar sobre su trabajo, pero notamos que Rusha está algo celosa y le pregunta a Mitsuhiko por qué es tan amable con la mesera, con lo cual mi compa le dice que es una conocida de hace mucho tiempo. Rusha escucha todo esto y se termina alegrando y deja sus celos a un lado. Pero aparece Akari otra vez y nota que el compa Mitsuhiko está muy pero muy entretenido, y eso hace que ella se ponga celosa también. Mi compa le pide que se calme ya que ella está en su trabajo. Akari responde que eso no fue lo que ella le preguntó. Akari le grita a mi compa sobre que no entiende el corazón de una mujer. Mi compa se termina disculpando con Rusha Sensei sobre todo esto y le pide hablar sobre la novela. Y esto emociona demasiado a Rusha, ya que confía mucho en su obra. Mi compa estaba a punto de leer esta obra cuando de la nada Akari se le pega al hombro a mi compa. Mitsuhiko, harto de todo esto, le pide una disculpa a Rusha Sensei y le pide a Akari que hablen a solas. Y notamos que Mitsuhiko está demasiado enojado y le pregunta a Akari qué está haciendo. Y ella le contesta que ya terminó su trabajo de medio tiempo. Mi compa escucha esas palabras y le pide a Akari que se vaya a casa, ya que ella ya terminó su turno, pero en cambio él sigue trabajando. Mitsuhiko le dice que él ahora está trabajando con alguien muy pero muy importante. Akari menciona que ella tiene curiosidad sobre el trabajo de Mitsuhiko. Pero en ese momento aparece Rusha Sensei y nota que la mesera le está hablando con mucha pero demasiada confianza al compa Mitsuhiko. Rusha le pide a mi compa que la chica también se integre a su conversación, ya que a ella le encantaría conocer a su novia. Y acá la magia de Akari escucha esas palabras y sabe que Rusha Sensei está celosa. Mi compa acepta todo esto, pero le pide a Akari que cuando él termine de leer toda la novela, entonces ella se tendrá que ir. Ya dentro del restaurante, notamos que Rusha y Akari se terminan peleando por saber quién se va a sentar al lado de mi compa Mitsuhiko. Mitsuhiko ve todo esto y le pide a esas dos que no armen un gran escándalo. Al final mi compa pone mano dura y hace que esas dos se sienten juntas. Pero luego de eso, notamos que mi compa procede a leer la novela de Rusha Sensei, pero Akari se termina burlando de Rusha ya que aún sigue escribiendo en papel. Mi compa intercede por ella al decir que ella no suele usar lo electrónico para así poder escribir. Y mi compa, al ver la actitud de Rusha, sabe que ella actúa de manera muy adulta frente a él, pero con Akari, ella saca su actitud conforme a su edad. Pero Akari termina notando que entonces Mitsuhiko tiene que escribir todo otra vez, y eso es una gran carga de trabajo para él. Rusha se siente algo mal, pero mi compa le dice que está bien, ya que este es su trabajo, y mi compa nota que Akari suelta algo que Rusha termina odiando, ya que Akari le pide a Mitsuhiko que se vayan a casa. Mitsuhiko sabe que todo esto es malo, e intenta justificar todo esto, pero Akari termina diciendo que ella es la novia de mi compa y que viven juntos. Rusha se queda muy pero muy impresionada al saber todo esto, y Akari sabe que este round lo ganó ella. Pero luego de todo eso, mi compa Mitsuhiko le termina explicando toda a Rusha sobre cómo llegaron las hermanas hasta su casa. Akari se termina disculpando con Rusha por interrumpir su trabajo, solo para que al final Nanako, Akari y Rusha se vuelvan amigas. Luego de todo eso, notamos que cada hermana pasa tiempo de calidad con mi compa Mitsuhiko, ya que él se sentía demasiado mal por todo lo que le pasó hace poco. Cambiamos de escena y vemos a Misae otra vez, que está siendo rechazada de un trabajo. Misae se termina enojando, pero aún tiene un plan bajo la manga, y es usar la tarjeta de crédito de mi compa como último recurso.
Luego de eso, vemos que Misae le niegan poder rentar un departamento otra vez. Misae se pregunta por qué no la dejan, y Misae termina mencionando que la rechazan en varios trabajos y no puede alquilar un buen lugar. Y ella solo pudo encontrar un hotel de mala muerte que por casualidad se encontró. Pero en ese momento, el teléfono del hotel suena, y Misae sabe que ya valió madres. Y resulta que Misae no ha pagado su cuarto en los últimos 10 días. Y el hotel en verdad necesita ese dinero. Y acá Misae no tiene más opción que usar la tarjeta de Mitsuhiko. Además, ella menciona que es culpa de él. Minutos después, Misae piensa que ya lo ganó todo y le entrega la tarjeta al empleado del hotel. Pero digamos que la tarjeta fue rechazada, ya que acaba de vencer. Misae pregunta a qué se refiere, y el empleado termina explicando que la tarjeta, su fecha de caducidad ya pasó. Y vemos la fecha, que es 2032. Misae no tiene más opción que llamar al banco para preguntar por la tarjeta, pero acá el banco no le da ninguna razón, y Misae piensa que es como si alguien la estuviera vigilando desde las sombras. Pero dejando eso de lado, el empleado del hotel le dice que aún así ella tiene que pagar, y Misae le dice que le pagará en 10 días. Pero digamos que mi compa el empleado no está dispuesto a esperar 10 días, así que como última opción va a llamar a la policía. Misae entra en pánico y le pide que no lo haga, ya que ella va a ir a ver a una persona para pedir dinero. Y vemos como la bastarda de Misae llega a su antigua casa, para así pedir perdón por todo lo que hizo. Pero seamos honestos, ella no regresa porque quiera a mi compa, sino que ella regresó solo por dinero. Ya saben cómo son las morras en la vida real. Misae entra en pánico al no escuchar una respuesta, así que decide usar su antigua llave. Misae se termina burlando de mi compa al ser una persona demasiado descuidada, pero Misae se lleva la gran sorpresa de que su llave ya no sirve con esta puerta. Misae entra en desesperación y empieza a golpear una y otra vez la puerta. Misae termina gritando y se pregunta a sí misma qué ella hizo de malo para que Mitsuhiko la terminara abandonando. Pero en ese momento, la magia de Misae sabe que tiene que llamar a su última salvación, y resulta que termina llamando al rubio asqueroso de Kisogawa. Este mago le dice que no esté molestando ya que él está trabajando. Y resulta que la pisada de Misae le transfería dinero al mago de Kisogawa. Y ahora que ella lo necesita, este mago la mandó por un tubo, ya que Kisogawa no quiere nada con ella. Y este mago termina mencionando que él no necesita a una señora mayor que ya está usada. Y digamos que estas palabras terminan por romper el corazón de Misae. Misae le pregunta si todas esas palabras de amor eran falsas, y Kisogawa le responde que sí, ya que él solo la buscaba para pasar el rato, ya que él tiene demasiadas mujeres para divertirse. Y acá Misae se dio cuenta que la engañaron. Kisogawa se despide y tomará esto como su último pago. Además, la misma Misae ya no tiene nada que ofrecerle. Misae entra en pánico y no puede creer todo esto, pero en ese momento aparece la policía, ya que los vecinos se quejaron de que hacía demasiado ruido. Además que el empleado del hotel viene con mi compa el señor Justicia. Cambiamos de escena y vemos a Kisogawa que se seguía burlando de la magia de Misae, pero de la nada la jefa le termina reclamando ya que los lanzamientos de las novelas están retrasados, y Kisogawa termina usando sus encantos de niño bonito y se termina disculpando con ella, y la pisada de la jefa termina cayendo en los encantos de Kisogawa otra vez. Pero antes de irse, este maje le dice a la jefa que él está esperando con muchas ansias su reunión con ella esta noche. La jefa le pide que no hable de eso en horario laboral. Este maje se va, pero se termina burlando de la jefa, ya que solo con una sonrisa ella termina cayendo a sus pies.
Pero en ese momento, el pisado de Kisogawa ve una noticia que es acerca de la editorial, ya que resulta que el jefe de toda esta empresa no sabe cómo llevarla, ya que todos los trabajos están demasiado retrasados, y esto pasó cuando un empleado que mantenía viva la empresa fue despedido. Y acá nos damos cuenta que mi compa Mitsuhiko era el pilar de la empresa. Kisogawa al ver todo esto no le importó, ya que se va a buscar otra chica antes de la noche. Pero en otro lado, la jefa fue visitada por alguien que menciona su nombre y el nombre del rubio, ya que serán castigados con medidas disciplinarias. Pero antes de todo esto, notamos que la jefa está completamente desesperada, ya que la empresa está pasando por un mal momento, ya que este mes no pudieron sacar un nuevo lanzamiento y apenas solo pudieron con uno el mes pasado. Y todo esto es culpa de Kisogawa, ya que por él varias series fueron canceladas, debido a que este pisado es un pinche huevón que lo deja todo para última hora y lo termina olvidando. La jefa sigue sin creer que su departamento de editorial sea un asco con gente tan deficiente que no sabe hacer su trabajo. Pero en ese momento vemos un flashback de mi compa el Mitsuhiko, que él se encargaba de básicamente todo el departamento, mientras todos los demás son unos huevones. Mitsuhiko saca la chamba por la empresa, ya que él hacía cosas que no debía, hablaba con los autores de las obras personalmente, y la jefa comprendió que la empresa estaba en marcha gracias al compa Mitsuhiko, y acá la misma jefa sabe que si sigue de esa manera va a perder su trabajo como editora, y no tiene más opción que llamar a la misma Rosha Sensei para pedirle una vez más que vuelva a escribir para ellos. Vemos que alguien le responde a la jefa y ella rápidamente se presenta como alguien de Tanakawa Books y de manera inmediata pregunta por Rosha Sensei, ya que alguien bajo su mando la trató muy mal y quería disculparse. Pero del otro lado del celular le informan que Rosha no está en casa, pero esa persona pregunta si acaso ella es Toshi. La jefa le responde que ese es su nombre y sí es verdad, pero además pregunta quién es esa persona detrás del teléfono, y el señor se presenta como el tutor legal de Rosha Sensei. La jefa escucha todo eso y se empieza a disculpar por la grosería que hizo el pendejo de Kisogawa el día que visitó la casa de Rosha Sensei. Y notamos que el tutor empieza a decir que interrumpir en una casa ajena es demasiado ridículo, además de que asustaron a la pobre Rosha Sensei. Pero el tutor pregunta si acaso eso fue una orden de ella, y la jefa rápidamente dice que ella no tuvo nada que ver con ese asunto. Pero digamos que el tutor de Rosha no se traga ese cuento, ya que empieza a decir que si el subordinado es así, entonces la jefa es igual de mierda. Obviamente estas palabras terminan ofendiendo a la jefa, ya que es la primera vez que la tratan de esa manera. Pero dejando eso de lado, el tutor le pregunta a la jefa qué es lo que quiere, y ella procede a decir que quiere que Rosha Sensei escriba alguna obra para ellos otra vez, y el tutor rechaza esta oferta, porque Rosha ya decidió escribir bajo el nombre de la persona que se llama Mitsuhiko. La jefa escucha todo esto y se queda muy pero muy sorprendida, ya que no puede creer que Rosha Sensei se vaya con alguien que renunció. Pero el tutor escucha todo esto y sabe que Mitsuhiko no renunció, sino que la misma jefa lo terminó despidiendo. Y esto deja sin palabras a la jefa, ya que no puede creer que el tutor de Rosha Sensei sepa esa información. El tutor le termina explicando que él junto con Rosha están muy pero muy agradecidos con Mitsuhiko. Y si él estuviera en Takanawa Books otra vez, entonces Rosha regresaría con ellos. La jefa la interrumpe y le menciona que Takanawa tiene más editores que son más capaces que Mitsuhiko y le encontrarán uno adecuado a Rosha Sensei. Pero acá el tutor escucha todo eso
y le menciona que no existe ninguna persona que valga la pena en esa editorial. Además, sus grandes promesas como Agematsu y Sakudaira ya se han ido para otras editoriales por la ineficiencia de Tanakawa Books. Pero el tutor no termina ahí, ya que termina agregando que las obras de su nieta son algo maravillosos y no serán publicadas en una editorial tan mala como Takanawa. La jefa se termina ofendiendo y le pregunta quién rayos es él para hablar de esa manera. Y el misterioso tutor se presenta como Kaida Kougen, y la jefa al escuchar ese nombre se queda completamente helada. La jefa sabe que el apellido Kaida es demasiado famoso y no existe ninguna persona que no conozca a esa familia, ya que tienen un poder político demasiado grande. Y el abuelo Kaida le dice a la jefa que se le explicará en palabras que una tonta como ella puede entender. Y resulta que Kaida Rusha es su nieta, y Takanawa Books tuvo el descaro de expulsar a su nieta de la editorial, y además el abuelo Kaida le dice que recuerde estas palabras. Y resulta que el abuelo Kaida le dice a la jefa que ella también va a ser blanco de muchas represalias por meterse con su familia, y la jefa aún no puede creer que algo como esto esté pasando, y no entiende cómo la nieta del grupo Kaida sea novelista. Cuelgan la llamada, pero de manera inmediata la jefa es contactada por el jefe de la división, y este le empieza a reclamar sobre todo lo que hizo. Y resulta que todas las jóvenes promesas de la editorial están pidiendo su traslado a otras editoriales. Y para terminar de joder todo aún más, el presidente de la editorial está siendo funado en redes sociales por ser un corrupto, y a ese ritmo la empresa va a quebrar. Pero eso es lo de menos, ya que el grupo Kaida está involucrado en todo esto, ya que ellos son el principal inversor de la editorial, y la jefa piensa que ella hizo enojar al grupo Kaida. Pero todo esto no termina aquí, y para terminar de joder aún más, le avisan a la jefa que las autoridades mayores de la empresa la están llamando para hablar con ella de ciertos asuntos. Y acá la jefa, muy pero muy confundida, le pregunta a qué se refiere, y el jefe le dice que no se haga la tonta y será mejor que recoja sus cosas y se vaya. La jefa sale de la oficina y se termina encontrando con Kisogawa, y este maje le quería decir algo sobre esta noche, pero la jefa le dice a Kisogawa que todo fue su culpa y le tira el teléfono a la cara. Y Kisogawa, muy pero muy confundido, le pregunta qué le pasa, mientras la jefa se repite una y otra vez que todo es culpa de Kisogawa. Pero días más tarde, notamos que la jefa cita a mi compa Mitsuhiko en un restaurante, y mi compa le pregunta a qué se debe esta rara invitación, y la jefa, algo angustiada, le pide que tome asiento. Pero la jefa no esperó y rápidamente se pone de rodillas pidiéndole perdón a mi compa, ya que ella cometió un grave error. Mi compa le pide que levante la cabeza, y la jefa, muy pero muy feliz, le pregunta si acaso él volverá a trabajar con ella. Y acá mi compa Mitsuhiko le dice con una gran tranquilidad que por nada del mundo él haría algo como eso. Y digamos que esa respuesta deja muy sorprendida a la jefa. Pero antes de todo eso, notamos que mi compa Mitsuhiko le pide a su ex jefa que no haga un gran alboroto en este restaurante, y le pide que se siente ya que está incomodando a los demás. Además, mi compa le pregunta a qué se refiere ella con que él vuelva a trabajar con ella, y la jefa le termina explicando que la editorial está demasiado mal y están a punto de quebrar. Y la jefa, muy pero muy desesperada, le termina explicando a mi compa que la editorial está en apuros y solo Mitsuhiko puede salvarla. Y mi compa le responde que le está dando demasiado méritos para él, pero la jefa confiesa
que se dio cuenta demasiado tarde de que Mitsuhiko era el pilar de la editorial y él la mantenía a flote desde las sombras. Y la jefa le pide que regrese una vez más, pero mi compa se termina negando y la jefa muy pero muy enojada le pregunta el por qué y mi compa le termina explicando que él ya pertenece a otra editorial y la jefa le termina diciendo que la editorial de ellos es mucho más grande y tiene más prestigio que la llamada Bunko. Y acá mi compa le dice a su ex jefa que el tamaño de la empresa no importa. Además él no quiere dejar su puesto junto a su amigo. Además Mitsuhiko pregunta en qué estatus se encuentra ahora Takanawa. La jefa no quiere responder y mi compa le afirma que él va a seguir en Bunko junto a su amigo. Y acá mi compa una vez más termina rechazando la petición de su ex jefa para ser parte de Takanawa otra vez. Y la jefa muy pero muy desesperada le pide que lo espere. Y la jefa muy indignada le reprocha por haberla rechazado. Además que Mitsuhiko no aprecia que ella se esté humillando delante de él para que él regrese a la editorial. Se nota que esta magia está demasiado desesperada. Pero mi compa se la baja de pechito y le dice a su ex jefa que para empezar fue ella quien lo despidió. Además hay muchas otras personas más inteligentes que él, como por ejemplo el pisado de Kisogawa. Pero acá notamos como la jefa empieza a arder en ira al escuchar el nombre del pisado de Kisogawa, ya que él no sirve para nada y solo la hace enojar. Además que él fue despedido hace mucho tiempo. Y la jefa no puede creer que Kisogawa le haya hecho todo esto a ella que era su pareja entre comillas. Pero vemos en ese momento que mi compa Mitsuhiko le pregunta a su ex jefa la razón por la cual ella lo despidió. Y la jefa no sabe qué responder, hasta que mi compa le dijo que fue ella quien le levantó falsos de que él tuvo una aventura con alguien y sin tener alguna prueba lo terminó despidiendo. Y mi compa le recalca que él no trabajará nunca más con alguien que desconfió de él sin tener alguna clase de pruebas. Y acá la jefa sabe que la cagó y no puede arreglarlo. Y acá mi compa Mitsuhiko le recuerda a su ex jefa que él advirtió sobre el maje de Kisogawa, pero como ella estaba enamorada de su moronga, no lo quiso ver. Pero ahora que se dio cuenta que todo se fue a la mierda, ella quiere que mi compa regrese. No mija, así no funcionan las cosas. Mi compa se despide y solo vemos como la ex jefa solo puede ver cómo su salvación la deja sin tener ninguna clase de arrepentimiento. Pero vemos que pasan unos días y notamos que mi compa Mitsuhiko es llamado por su amigo de la nueva editorial para así hablar de ciertas cosas. Y el jefe le termina explicando que hay un asunto que le gustaría discutir con mi compa. Resulta que el jefe de la editorial planea mudarse dentro de poco al edificio que solía ser de Tanakawa. Mi compa no puede creer lo que acaba de escuchar. Y el jefe sabe que su editorial es un poco pequeña, pero poco a poco se están integrando nuevas personas a la empresa. Así que él tiene la idea de alquilar el edificio donde está la editorial Tanakawa. Pero acá el jefe notó que mi compa estaba un poco dudoso y le propone que vayan a la máquina por un café, para así poder hablar un poco más tranquilos. Aunque en un principio mi compa sigue sin creer todo esto. Y Mitsuhiko pregunta si acaso escuchó que es una especie de broma o en verdad lo van a hacer. Y el jefe termina explicando que es una historia demasiado rara, ya que resulta que el inversor número 1 de la editorial fue quien propuso esta idea. Y no solo la propuso, sino que se la regaló a la editorial, y este fue el Grupo Kaida. Y mi compa pregunta si esto es una broma, y el jefe termina explicando una vez más, cuando él escuchó esa propuesta, también pensó que era una broma. El jefe menciona que el Grupo Kaida le comentó que el edificio de Tanakawa ya no va a ser usado, y si él está interesado en ocuparlo. Y acá mi compa Mitsuhiko
sigue sin creer todo esto, ya que es demasiada amabilidad de parte del grupo Kaida. Y acá mi compa Mitsuhiko termina explicando que el grupo Kaida es uno de los grandes pilares que tiene la sociedad japonesa en el mundo empresarial y tienen un gran poder económico y político en la sociedad. Además de que él no sabe por cuál razón el grupo Kaida es el inversor número 1 de una editorial tan pequeña como la de ellos. Y acá mi compa ve a su jefe y sabe que ellos acaban de empezar como una editorial, y que alguien como el grupo Kaida les dé esta oportunidad es algo muy bueno que no tienen que perder. El jefe menciona que esa propuesta se la dieron hace un par de días. Además, el grupo Kaida está muy feliz con la filosofía de la editorial. El jefe se pone serio y le comenta a Mitsuhiko que él quiere crear una editorial que ayude a desarrollar el talento de los nuevos escritores que no tienen oportunidad, y fue por esa razón que él creó esta editorial para cumplir esa misión. Pero en ese momento notamos que el jefe empieza a explicar que los principales autores que pertenecían a Takanawa aceptaron trabajar con ellos, y fue gracias a que consiguieron el financiamiento necesario, ya que sin ese dinero simplemente habría sido imposible. Mi compa se queda muy sorprendido y entiende que la editorial Bunko, aunque es una editorial muy pequeña, tiene a grandes escritores trabajando para ellos. Y mi compa sabe que necesitan dar a conocer más el nombre de la editorial. El jefe le termina explicando que uno de esos autores llegó por ciertas influencias. El jefe le agradece a mi compa por su arduo trabajo en la editorial. Mi compa le dice que no se preocupe, que esto apenas está comenzando, y él tiene fe que los trabajos van a ser muy famosos. Y vemos un panel donde ambos se dan la mano, ya que seguirán adelante a partir de hoy. Luego de eso mi compa le pregunta a su jefe por las vacaciones de verano, y el jefe le dice que está de acuerdo con esta idea, pero nunca lo había hecho. Además, él quiere que los empleados descansen unos días. Mi compa pregunta si con 2 días bastará, pero digamos que el jefe piensa en tener felices a todos los empleados, aún por encima del dinero. Y mi compa no puede creer que el jefe sea una persona tan comprensiva en comparación de la basura de Tanakawa. Pero en ese momento notamos que el jefe termina explicando que le dará 10 días de vacaciones a mi compa. Este maje escupe su agua, ya que esta noticia se la tomó por sorpresa. Mi compa se pregunta si acaso el departamento de editorial estará bien durante esos 10 días. Mi compa pregunta si acaso van a sacar el trabajo a tiempo. Y el jefe le dice que fue por esa razón que contrataron a más personal. Y Mitsuhiko nota todo esto y sabe que es verdad, ya que cada día hay más gente de lo habitual. Y el jefe menciona que fue él quien nos contrató. El jefe le recomienda a mi compa que se tome esos días para descansar o para hacer lo que él quiera. Él le recomienda que vaya a un festival o a la misma playa, para que disfrute sus 10 días de vacaciones. Y mi compa se imagina a las hermanas vestidas para cada ocasión. El jefe se despide, ya que sabe que mi compa va a disfrutar sus vacaciones. Y el compa Mitsuhiko le dice que así lo va a hacer. The truth.